Bueno, vamos a ir empezando esto. Muy buenas a todos, soy Catra y este es mi canal de la Trotamundos Literaria. Espero que estéis todos bien y que os esté gustando estos capitulitos y estas novelas que estamos leyendo. Hoy he decidido hacer el stream un poquito más tarde porque como de todas formas esto es en plan chill, de relax, de simplemente leo y escucháis, a ver si, no sé, se unirá más gente o le viniera bien, que tengo algunos amigos que no, que por horario el otro no le estaba viniendo bien, así que bueno, espero que este horario de noche se pueda ajustar mejor al horario de la gente y pueda poner esto de fondo mientras yo os leo. Bueno, en el streaming anterior estuvimos leyendo El último guardián, que es la del universo de Warcraft, el libro que trata sobre la historia de Khadgar. Bueno, Khadgar empieza con Khadgar con 17 añitos, jovencito, como es un aprendiz de mago que se iba a Karazhan con Medivh a ser su aprendiz o a intentar serlo. Y vimos las pruebas que le puso Medivh, que básicamente era ordenar la biblioteca, que la tenía hecha un desastre. Y bueno, los libros tenían trampas mágicas, que si bombas, que si, bueno, eso, explotaban o no sé, te podían poner una maldición, prenderte en fuego, ese tipo de cosas. Y bueno, la mayoría de los que habían intentado ser aprendices de Medivh habían abandonado, simplemente con eso. Y bueno, él lo logra y se convierte en su aprendiz y se lo lleva a donde están los orcos. Básicamente le está siguiendo con un grifo y bueno, él no hace un giro, se cae, Medivh ni se da cuenta, se mete en un combate con los orcos, va a palmar, Medivh aparece, le salva, llegan los humanos y bueno, y aparece Lothar, que es la mano derecha del rey y amigo de la infancia de Medivh, y poco más pasó en el anterior. Bueno, hoy vamos a ver van a salir sobre todo así personajes importantes que puedan aparecer en World of Warcraft. Eh, el Cyrano Lothar, que es el que apareció ya el otro día, bueno, en World of Warcraft aparece poquito. Básicamente solo aparece la estatua que os voy a poner por aquí. Esta estatua es la única que aparece dentro del juego. Él es la mano derecha del rey Jain, que es el rey actual de Ventormenta. Y bueno, esta estatua está en las estepas ardientes. Perdón. Y bueno, por supuesto, en el videojuego de Warcraft 1 sí que era un personaje importante. Warcraft 1 es el videojuego donde esta novela sería en ese tiempo. Cronológicamente estaría dentro del primer videojuego de Warcraft. Y bueno, también va a salir brevemente el rey Jane Green, no sé cómo decirlo, bueno, que bueno, es el padre de Varian y el abuelo de Anduin, que es el actual rey. Varian en la época de esta novela tiene 10 años, así para que os hagáis una idea más o menos eh, gracias, más o menos para que os hagáis una idea de la época que es y lo que falta hasta la actualidad
de World of Warcraft y tal. Y bueno, el Jane en el videojuego solo sale en Karazhan, en el Karazhan antiguo, es la figura del rey en el ajedrez. No, solo sale él ahí, en el ajedrez como la figura del rey, y en Ventormenta está esta estatua que también le representa a él. Como hasta World of Warcraft faltan bastantes años, pues no sale más. Y bueno, sale su muerte en el cerebro de Yogg-Saron. Es una de las escenas que te enseñan en el cerebro de Yogg-Saron en Ulduar. Pero ya está. No sale más, porque claro, hace bastante tiempo de la Primera Guerra que son estos hechos. Y bueno, pues habiendo dicho un poquito lo del capítulo anterior y habiendo mostrado esto, ya vamos a ver de empezar a leer. ¿Vale? Creo que he dicho un poquito, el resumen por si os habéis unido y no habéis escuchado el primero. No pasaba gran cosa en el otro, en la primera parte del libro, porque sobre todo se centraba en eso, en las pruebas de Medivh, bueno, en las visiones del futuro o del pasado que aparecen por Karazhan. Que también sale, bueno, se ve a él en el futuro en una guerra contra los orcos, y también, bueno, no, sobre todo se encuentra eso. Y por eso cuando cae en medio de los orcos en el presente ya sabía más o menos, los había visto antes, aunque no supiera el nombre de la raza, ni lo que era, ni nada. Entonces, nada, la novela se retoma ahí cuando, después de haber vuelto de la Ciénaga Negra, donde se había encontrado con los orcos. Acaba todo el rollo, les vencen y tal, y como los orcos se habían retirado al interior de la ciénaga, ellos vuelven a la torre. Y ya dejan ahí pues a la milicia de los humanos y que hagan lo que tengan que hacer con Lothar a la cabeza. Y bueno, eso. Vamos a ver de continuar. A ver, os pongo la imagen otra vez esta. Tengo puestas las imágenes que duran como 4 minutos cada una, pero si veo que no... Si veo que en realidad para lo que está pensada la imagen dura más, pues lo echaré un poquito para atrás. O si dura más de lo debido, lo echaré un poquito para adelante. Porque he repasado más o menos de lo que va lo que vamos a leer hoy, y están más o menos puestas unas imágenes que vayan acorde, aunque hay escenas que son muy difíciles. Y hay una en concreto que busqué una imagen de algo tipo, es que como Sargeras chiquitito, ahí no sé, pero me parece que faltan imágenes de Sargeras en modo chiquitín. Siempre a mí, las imágenes de Sargeras son siempre iguales, da igual si son los fanarts o del propio Blizzard. Pero bueno, venga, vamos a empezar. Capítulo 5. Grano de arena en el reloj. Los he visto antes, dijo Khadgar. Hacía 7 días de la batalla en el pantano. Tras su vuelta a la torre y un día de descanso por parte de Khadgar, el aprendizaje del joven mago había empezado en serio. La primera hora del día, antes del desayuno, Khadgar practicaba sus conjuros bajo la tutela de Medivh. Desde el desayuno hasta el almuerzo y desde el almuerzo hasta última hora de la tarde, Khadgar ayudaba al mago en diversas tareas. Estas consistían... Uy, se me ha apagado el ebook. Espera un momentito. Qué fallo. Se ve que estaba encendido mucho tiempo. Bueno, perdón. Continúo. Estas consistían en tomar notas mientras Medivh leía números, en correr a la biblioteca para tomar este o aquel libro, o simplemente en sostener una serie de herramientas mientras el magus trabajaba. ¿Qué era lo que estaba haciendo en este preciso instante? Cuando finalmente Khadgar se sintió lo bastante cómodo con el mago para contarle lo que sabía de la emboscada. Visto antes a quiénes, replicó su mentor, mientras observaba su actual experimento a través de una gran lente. El archimago llevaba en los dedos unos pequeños dedales puntiagudos que acababan en unas agujas imposiblemente finas. Estaba ajustando algo que parecía ser un abejorro mecánico, el cual movía las pesadas alas cuando las agujas lo tocaban. A los orcos, dijo Khadgar. Ya había visto antes a los orcos contra los que combatimos. No lo mencionaste al llegar, dijo Medivh, abstraídamente, mientras sus dedos bailaban con una extraña precisión, sacando y metiendo las agujas en el aparato. Recuerdo haberte preguntado acerca de otras razas. No lo dijiste. ¿Dónde los has visto?
En una visión, poco después de llegar aquí, dijo Khadgar. Ah, tuviste una visión. Bueno, aquí las tiene mucha gente, ya sabes. Probablemente te lo haya dicho Moroes. Es un poco charlatán. He tenido una, o puede que dos. De la que estoy seguro es de una de un campo de batalla, y estas criaturas, estos orcos, estaban allí atacándonos. Quiero decir, atacando a los humanos con los que yo estaba. Dijo Medivh, y la punta de su lengua apareció bajo su bigote, mientras movía con delicadeza las agujas por el tórax de cobre de la de Jorro. Y yo no estaba aquí, siguió Khadgar, no en Azeroth, ni en Lordaeron. El cielo era rojo como la sangre. Medivh se puso rígido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El intrincado ingenio que había bajo sus herramientas destelló brillante cuando se accionaron las piezas equivocadas. Luego gritó y murió. ¿Cielos rojos? Dijo, dejando a un lado el trabajo y mirando con severidad a Khadgar. Una energía intensa e implacable parecía bailar en el ceño del hombro. Uy, no, del hombre. Y los ojos de Maus eran del verde del mar azotado por la tormenta. Rojo, como la sangre, dijo Khadgar. El joven había pensado que se estaba acostumbrando al temperamento brusco y volátil de Medivh, pero esto lo golpeó como un puñetazo. El mago mayor dejó escapar un siseo. Háblame de ello. El mundo, los orcos, el cielo, ordenó Medivh, su voz fría como el acero. Dímelo todo. Khadgar narró la visión de su primera noche allí, mencionando todo lo que podía recordar. Medivh lo interrumpía constantemente. Cómo vestían los orcos, cómo era el mundo, qué había en el cielo, en el horizonte, si había algún estandarte entre los orcos. Khadgar sentía que sus pensamientos eran diseccionados y examinados. Medivh le sacaba la información sin esfuerzo. Khadgar se lo dijo todo. Todo, excepto los extraños y familiares ojos del comandante mago guerrero. No le parecía bien mencionarlo, y las preguntas de Medivh parecían centrarse más en el mundo de cielos rojos y en los orcos que en los defensores humanos. Mientras describía la visión, el magus pareció calmarse, pero el mar encrespado permaneció bajo sus pobladas cejas. Khadgar no veía necesidad alguna de molestarlo más. Curioso, dijo Medivh, lenta y pensativamente, después de que Khadgar hubiera acabado. El archimago se recostó en la silla y tamborileó en sus labios con un dedo rematado en una aguja. El silencio colgaba en la habitación como una mortaja. Esa es una nueva, de hecho, una muy nueva, dijo al fin. Señor, empezó a decir Khadgar. Medivh, le recordó el archimago. Medivh, señor, volvió a comenzar Khadgar. ¿De dónde vienen esas visiones? ¿Son ecos de algún pasado o presagios del futuro? Las dos cosas, dijo Medivh recostándose en la silla, y ninguna de ellas. Ve a por una jarra de vino a la cocina. Por hoy he acabado con el trabajo, me temo. Es casi la hora de cenar y puede que esto requiera de algunas explicaciones. Cuando Khadgar volvió, Medivh había hecho un fuego en la chimenea y se estaba acostumbrando en uno de los sofás, acomodando. Madre mía, cómo estoy. Perdón. Sostenía dos tazas. Khadgar sirvió y el dulce aroma del vino tinto se mezcló con el humo del cedro. ¿Bebes? Preguntó Medivh en una ocurrencia un poco tardía. Un poco, dijo Khadgar. En la Ciudadela Violeta es costumbre servir vino en la cena. Sí, dijo Medivh, no les haría falta si se libraran de las tuberías de plomo de su acueducto. Pero bueno, habías preguntado por las visiones. Sí, vi lo que te he descrito. Y Moroes... Khadgar dudó por unos instantes, preocupado por echar más leña al fuego de la reputación de correveidile de Moroes, pero decidió seguir. Moroes dijo que no era el único, que la gente veía cosas todo el tiempo. Moroes tiene razón, dijo Medivh, tomando un largo sorbo del vino y chasqueando la lengua. Una cosecha tardía, nada mala, desde luego. Que esta torre sea un lugar de poder no debería sorprenderte. Los magos se sienten atraídos por estos sitios. Estos lugares suelen ser donde el universo se debilita, lo que hace que se doble sobre sí mismo o quizá incluso permitiendo el paso hacia el vacío abisal o hasta otros mundos completamente distintos. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Lo interrumpió Khadgar. ¿Otro mundo? Medivh levantó una mano para hacer que el joven se callara. Solo estoy diciendo que hay sitios de poder, que por una razón u otra se convierten en fuentes de gran poder. Uno de tales lugares se encuentra aquí, en las montañas Cresta Grana. Una vez, hace mucho, explotó aquí algo poderoso, que excavó el valle y debilitó la realidad a su alrededor. Y por eso la buscaste, terció Khadgar. Medivh negó con la cabeza. Eso es una teoría, dijo. Dices que hubo una explosión hace mucho que creó este sitio y lo convirtió en un centro de poder mágico. Entonces viniste. Sí, dijo Medivh. Eso es totalmente cierto, si lo miras de forma lineal. Pero, ¿qué sucedería si la explosión sucedió porque en algún momento yo vendría aquí y el sitio tenía que estar preparado para mí? El rostro de Khadgar se encogió, pero las cosas no pasan así.
En el mundo normal, no son así, dijo Medivh, pero la magia es el arte de circunvalar lo normal. Por eso los debates filosóficos en las estancias de los Kirin Tor son tan inservibles. Intentan imponer la racionalidad al mundo y regular sus movimientos. Las estrellas se mueven ordenadamente por el cielo, las estaciones van una tras otra con la regularidad del reloj y los hombres viven y mueren. Si eso no sucede, es magia. La primera distorsión del universo, unas tablas torcidas que están esperando unas manos laboriosas que las enderecen. Pero para que pasase eso, de que la zona estuviera preparada para ti, empezó Khadgar. El mundo tendría que ser muy diferente de lo que parece, respondió Medivh. Y a fin de cuentas lo es, en verdad. ¿Cómo funciona el tiempo? A Khadgar no lo dejó demasiado descolocado el aparente cambio de tema de Medivh. ¿El tiempo? Lo usamos, confiamos en él, lo medimos, pero ¿qué es? Medivh sonreía sobre el borde de su taza. El tiempo es una progresión regular de instantes, como los granos de un reloj de arena, dijo Khadgar. Una analogía excelente, dijo Medivh, una que iba a usar yo mismo, y luego comparar el reloj de arena con el reloj mecánico. ¿Ves las diferencias entre ambos? Khadgar negó con la cabeza lentamente, mientras Medivh sorbía el vino. Finalmente el mago habló. No es que seas tonto, chico. Es que es un concepto algo duro de asimilar. Espérate que estoy ya. Dejo aquí, en plan charlando. El reloj es una simulación mecánica del tiempo, y cada instante está controlado por un giro de los engranajes. Puedes mirar a un reloj y saber que todo avanza con una pulsación del muelle, un giro de los engranajes. Se sabe lo que viene, porque el relojero lo ha construido así. Vale, dijo Khadgar, el tiempo es como un reloj mecánico. Ah, pero también es como un reloj de arena, dijo el mago, alargando la mano hasta uno, que había en la repisa y dándole la vuelta. Khadgar miró el reloj e intentó recordar si estaba allí antes de que él trajera el vino, o siquiera antes de que Medivh hubiera alargado la mano para tomarlo. El reloj de arena también mide el tiempo, ¿verdad? Dijo Medivh. Y sin embargo, nunca sabes qué partícula de arena se moverá de la mitad superior a la mitad inferior en un momento dado. Si pudieras numerar los granos de arena, el orden sería algo diferente cada vez, pero el resultado final siempre es el mismo. Toda la arena ha pasado de arriba a abajo. El orden en el que pasa es lo de menos. Los ojos del hombre mayor se iluminaron por un instante. ¿Y? Preguntó. Y, dijo Khadgar, estás diciendo que puede que no importe si estableciste aquí la torre porque una explosión creó este valle y retorció la naturaleza de la realidad a su alrededor, o si la explosión sucedió porque en un momento dado vendrías aquí y la naturaleza del universo necesitaba darte las herramientas que querías para quedarte. Lo bastante cerca, dijo Medivh. Así que esas visiones son granos de arena, dijo Khadgar. Medivh frunció ligeramente el ceño, pero el joven siguió. Si la torre es un reloj de arena y no un reloj mecánico, entonces hay granos de arena, del tiempo mismo, moviéndose por ella constantemente. Están sueltos o se solapan unos con otros, así que podemos verlos, pero no con claridad. Algunos son parte del pasado y otros son parte del futuro. ¿Puede que algunos sean de otros mundos? Medivh ahora estaba sumido en sus pensamientos. Es posible. Buena nota, bien pensado. Lo que hay que tener en mente es que esas visiones son solo eso, visiones, van y vienen. Si la torre fuera un reloj mecánico, se moverían con regularidad y sería fácil explicarlas. Pero como la torre es un reloj de arena, esto no es así. Se mueven a su propio ritmo y nos desafían a que desentrañemos su caótica naturaleza. Medivh se recostó en su asiento. Algo con lo que yo estoy muy cómodo, por cierto. No me gustaría un universo ordenado y bien planeado. ¿Pero has buscado alguna vez una visión concreta? ¿Habría alguna forma de descubrir un futuro concreto y asegurarse de que sucediera? Añadió Khadgar. La actitud de Medivh se volvió hosca. O asegurarse de que nunca llegara a suceder, dijo. No, hay cosas que incluso un archimago respeta y de las que procura mantenerse alejado. Esta es una de ellas. Pero nada de peros, dijo Medivh, levantándose y dejando su taza vacía en la repisa. Ahora que has bebido algo de vino, veamos cómo afecta a tu control mágico. Haz levitar mi taza. Khadgar frunció el ceño y se dio cuenta de que la voz se le había ido haciendo cada vez más confusa. Pero, si hemos estado bebiendo. Exactamente, dijo el mago. Nunca sabrás qué granos de arena te tirará a la cara el universo. Puedes decidir estar siempre vigilante y preparado, despreciando la vida como la conocemos, o estar dispuesto a disfrutar de ella y pagar el precio. Ahora intenta hacer levitar la taza. Khadgar no se dio cuenta hasta ese mismo instante de cuánto había bebido, e intentó aclarar la niebla de su mente y levantar de la repisa la pesada taza de cerámica. Unos momentos después se dirigía hacia la cocina, en busca de una escoba y un recogedor.
A última hora de la tarde, Khadgar tenía el tiempo libre para practicar e investigar, mientras Medivh se ocupaba de otros asuntos. Khadgar se preguntaba qué serían esos otros asuntos, pero suponía que incluían la correspondencia, puesto que 2 veces por semana llegaba un enano montado en un grifo hasta la cima de la torre con una saca, y se iba con otra saca más grande. Medivh dio permiso al joven para usar a su antojo la biblioteca en sus investigaciones, incluyendo la miríada de preguntas que sus antiguos maestros de la Ciudad de la Violeta le habían solicitado. Mi única exigencia, le dijo Medivh con una sonrisa, es que me enseñes lo que escribas antes de enviarlo. Khadgar debió mostrarse turbado ante eso, ya que Medivh añadió, no es que tema que me ocultes algo, joven confianza, es que odiaría que ellos supieran algo que a mí se me hubiera olvidado. Así que Khadgar se zambulló en los libros. Para Guzba encontró un antiguo pergamino en buenas condiciones con un poema épico. Sus estrofas numeradas detallaban con precisión una batalla entre la madre de Medivh, Aegwyn, y un demonio anónimo. A Lady Delph le hizo un listado de los mohosos volúmenes élficos de la biblioteca, y por encargo de Alonda buceó en todos los bestiarios que pudo leer, aunque no logró hacer que las especies conocidas de troll pasaran de 4. Khadgar también pasaba su tiempo libre con sus ganzúas y sus conjuros de apertura particulares. Seguían intentando dominar aquellos libros que habían frustrado sus intentos iniciales de abrirlos. Esos volúmenes tenían sobre ellos poderosas magias, y podía pasar horas entre conjuros de adivinación antes de conseguir siquiera la primera pista de la clase de conjuros que protegían su contenido. Y por último estaba el asunto del guardián. Medivh lo había mencionado, y Lord Lothar había supuesto que el magus se lo había confiado al joven, y el campeón real se había echado atrás enseguida cuando había descubierto que no era el caso. El guardián, al parecer, era un fantasma, ni más ni menos que las visiones temporales que parecían moverse por la torre. Había una breve mención de un guardián, siempre con mayúscula, en este libro élfico, alguna referencia en las crónicas reales de Azeroth acerca de un guardián asistiendo a esta boda o aquel funeral, o estando en la vanguardia de algún ataque, siempre presente, pero nunca identificado. ¿Este guardián era un título? ¿O, como la supuestamente casi inmortal madre de Medivh, un solo ser? También había otros fantasmas vinculados a este guardián. Una orden de alguna clase, una organización. ¿Sería el guardián un guerrero sagrado? Y la palabra Tirisfal había sido escrita en el margen de un grimorio, y luego borrada, de forma que solo la habilidad perceptiva de Khadgar le pudo indicar lo que una vez hubo escrito allí por el rastro que la pluma había dejado sobre el pergamino. ¿El nombre de un guardián concreto? ¿De la organización? ¿De otra cosa? Fue la noche en la que Khadgar encontró esta palabra, 4 días tras el incidente de la taza, cuando el joven mago tuvo una nueva visión, o más bien, la visión lo tuvo a él y lo rodeó, tragándoselo. Lo primero que le llegó fue el olor, una suave calidez vegetal entre los mohosos textos, una fragancia que se esparció poco a poco por la habitación. La temperatura subió, pero no hasta el punto de ser incómoda, más bien como una manta caliente y húmeda. Las paredes se oscurecieron y se volvieron verdes, y las enredaderas treparon por los costados de las estanterías, atravesando y sustituyendo los volúmenes que había allí, y extendiendo hojas anchas y gruesas. Entre las pilas de pergaminos brotaron grandes y pálidas damas de noche y orquídeas de color carmesí. Khadgar respiró hondo, pero más por ansiedad que por miedo. Este no era el mundo de tierra inhóspita y ejércitos orcos que había visto la vez anterior. Esto era algo diferente. Era una jungla, pero era una jungla de este mundo. El pensamiento lo reconfortó. Y la mesa desapareció, y el libro, y Khadgar se quedó sentado junto a un fuego de campamento con otros 3 jóvenes. Parecía ser más o menos de su edad, y se encontraban en algún tipo de expedición. Un momentito que voy a poner la imagen correcta, que es un poquito después. Un poquito bastante después, por lo que veo. Bastante mal calculado el tiempo. Aquí, más o menos. Parecían ser más o menos de su edad y se encontraban en algún tipo de expedición. Habían extendido sus sacos de dormir y la olla, vacía y ya limpia, se secaba junto al fuego. Los 3 llevaban ropa de montar, pero estas eran de buen corte y excelente calidad. Los 3 hombres estaban riendo y bromeando, aunque, igual que antes, Khadgar no podía distinguir las palabras exactas. El rubio del centro estaba en mitad de contar una historia, y por cómo gesticulaba con las manos, una que implicaba a una jovencita bien proporcionada. El que estaba a su derecha reía y se palmeaba una rodilla mientras el rubio seguía con su relato. Se pasó la mano por el pelo y Khadgar se dio cuenta de que su cabello oscuro ya tenía entradas. Entonces fue cuando Khadgar se dio cuenta de que estaba mirando a Lord Lothar. Los ojos y la nariz eran los suyos, igual que la sonrisa, pero la piel aún no estaba curtida y su barba aún no era canosa, pero era él.
Khadgar miró al tercer hombre y supo enseguida que tenía que ser Medivh. Este iba vestido con un atuendo de cazador de color verde oscuro y llevaba la capucha echada hacia atrás, revelando un rostro joven y alegre. A la luz de la hoguera sus ojos eran del color del jade bruñido y correspondía a la historia del rubio con una sonrisa azorada. El rubio del centro dijo algo y le hizo un gesto al joven Medivh, que se encogió de hombros, claramente avergonzado. Aparentemente la historia del rubio también implicaba al futuro Magus. El rubio tenía que ser Jane, ahora el rey Jane de Azeroth. Sí, las primeras historias de los tres habían llegado incluso hasta los archivos de la Ciudadela Violeta. Los tres solían vagar por las fronteras del reino, explorando y eliminando a toda clase de saqueadores y monstruos. Jane acabó su relato y Lothar casi se cayó de espaldas del tronco en el que estaba sentado, rugiendo de risa. Medivh disfrazó su risa tras una mano, haciendo como que se aclaraba la garganta. La risa de Lothar fue apagándose y Medivh dijo algo, levantando las manos para dar más énfasis. Ahora Lothar sí que se cayó y Jane se cubrió el rostro con las manos, mientras su cuerpo se sacudía de risa. Aparentemente lo que Medivh había dicho remataba a la perfección la historia de Jane. Entonces algo se movió en la jungla que los rodeaba. Los tres dejaron la fiesta al instante, lo habían oído. Khadgar, el fantasma de este encuentro, más que nada, lo sintió. Algo malévolo acechaba en los márgenes del fuego del campamento. Lothar se levantó lentamente y echó mano de una enorme espada de hoja ancha que yacía enfundada a sus pies. Jane se levantó, alargando la mano tras su tronco para sacar un hacha de doble hoja, e hizo un gesto para que Lothar fuera en una dirección y Medivh en otra. Medivh también se había levantado, y aunque sus manos estaban vacías, era el más poderoso de los tres, incluso a esa edad. Jane se dirigió hacia un extremo del campamento con su hacha de guerra. Puede que se imaginara a sí mismo como alguien sigiloso, pero Khadgar lo vio moverse con deliberación y firmeza. Quería que lo que hubiera al borde del campamento se descubriera a sí mismo. La cosa lo complació, saliendo en tromba de su escondite. Era medio cuerpo más alto que cualquiera de los jóvenes, y por un instante pensó que era un orco gigantesco. Entonces lo reconoció de los bestiarios que Alonda le había hecho consultar. Era un troll, de la variedad selvática, con su piel azulada palideciendo a la luz de la luna y su largo pelo gris erizado en una cresta que iba desde su frente hasta la base del cuello. Igual que los orcos, le sobresalían los colmillos de la mandíbula inferior, pero eran chatos y redondeados, más gruesos que los afilados dientes de los orcos. Sus orejas y su nariz eran alargadas, parodias de la carne humana. Iba vestido con pieles, y sobre su pecho bailaban unas cadenas hechas con falanges de dedos humanos. El troll emitió un aullido de guerra, enseñando los dientes e hinchando el pecho en su furia, e hizo una finta con su lanza. Jane atacó al arma, pero falló el golpe por mucho. Lothar embistió desde un flanco y también llegó a medir con la energía arcana danzando en las puntas de sus dedos. El troll esquivó el espadón de Lothar y retrocedió otro paso cuando Jane desgarró el aire con su enorme hacha. Cada uno de sus pasos cubría más de 1 metro y los dos guerreros presionaban al troll cada vez que retrocedía. Usaba la lanza más como escudo que como arma, empuñándola a 2 manos y desviando los golpes. Khadgar se dio cuenta de que la criatura no estaba luchando para matar a los humanos. Aún no. Estaba intentando ponerlos en posición. En la visión, el joven Medivh pareció darse cuenta de la misma cosa, porque gritó algo a los otros. Pero para entonces era demasiado tarde, puesto que otros 2 trolls eligieron ese momento para saltar de sus escondites a ambos lados del combate. Jane, a pesar de todos sus planes, fue el sorprendido, y la lanza le atravesó el brazo derecho. La hoja del hacha de guerra se clavó en el suelo mientras el futuro rey maldecía. Los otros dos se concentraron en Lothar, y ahora el guerrero se veía obligado a retroceder, usando su ancho espadón con consumada destreza, frustrando primero un ataque, luego otro. Aun así, los trolls mostraron su estrategia. Estaban alejando a los dos guerreros, separando a Jane de Lothar para obligar a Medivh a elegir. Medivh eligió a Jane. Desde su punto de vista de fantasma, Khadgar supuso que sería porque Jane ya estaba herido. Medivh embistió, con llamas en las manos, y recibió en la cara el extremo romo de la lanza del troll, cuando éste lo golpeó con la pesada asta en la mandíbula, para luego volverse y con un movimiento fluido propinar un puñetazo a Jane. Medivh fue derribado, al igual que Jane, y el hacha cayó de la mano del futuro soberano. El troll dudó unos instantes, tratando de decidir a quién matar primero. Escogió a Medivh, despatarrado en el suelo a sus pies, el que estaba más cerca. El troll levantó la lanza y la punta de obsidiana despidió un brillo maligno a la luz de la luna. El joven Medivh pronunció entrecortadamente una serie de sílabas. Un pequeño tornado de polvo se alzó del suelo y se lanzó contra el rostro del troll, cegándolo. El troll dudó unos instantes y se frotó el polvo de los ojos con una mano. Ese momento de duda fue todo lo que necesitaba Medivh, que se lanzó hacia adelante, no con un conjuro, sino con un simple cuchillo, clavándoselo en el dorso del muslo.
El troll chilló en la noche y pinchó a ciegas con la lanza. Esta se hundió donde había estado Medivh, puesto que el joven había rodado a un lado y ahora se estaba levantando, con un chisporroteo en los dedos. Murmuró una palabra y se formó una bola de relámpago entre sus dedos, que se lanzó hacia adelante. El troll sufrió una sacudida por el impacto y se quedó colgado en el aire por unos momentos, atrapado en una descarga azul. La criatura cayó de rodillas y ni siquiera entonces estuvo acabada, puesto que trató de levantarse, con los ojos rojos ardiendo de odio contra el mago. El troll nunca tuvo su oportunidad, ya que tras él se cernió una sombra, y la recuperada hacha de Jane brilló brevemente bajo la luz de la luna antes de caer sobre su cabeza, partiéndola por la mitad hasta el cuello. La criatura cayó despatarrada hacia el frente, y ambos jóvenes, al igual que Khadgar, se volvieron hacia los trolls que combatían contra Lothar. El futuro campeón aguantaba, pero a duras penas, y ya casi había atravesado todo el campamento retrocediendo. Los trolls habían oído el alarido de muerte de su hermano, y uno siguió atacando mientras el otro se volvió para encargarse de los dos humanos. Emitió un bramido inarticulado mientras cruzaba el campamento, con la lanza adelantada como si fuera un caballero cargando a caballo. Jane respondió con otra carga, pero en el último momento se echó a un lado, esquivando la punta de la lanza. El troll dio 2 pasos más al frente, que lo llevaron junto al fuego, donde esperaba Medivh. Ahora el mago parecía lleno de energía, iluminado por los tizones que había ante él, tenía un aspecto casi demoníaco. Tenía los brazos abiertos y estaba salmodiando algo brusco y rítmico. Y el mismo fuego saltó, tomando por un breve instante la forma animada de un gigantesco león, y cayó sobre el troll atacante. El troll de la selva gritó cuando los tizones, leños y cenizas lo envolvieron como una mortaja, y se negaron a desprenderse. El troll se tiró al suelo y rodó primero para un lado y luego para otro, intentando apagar las llamas, pero no sirvió de nada. Al fin dejó de moverse, y las hambrientas llamas lo consumieron. Por su parte, Jane continuó su embestida y enterró su hacha en el costado del troll superviviente. La bestia huyó y ese momento de duda fue suficiente para Lothar. El campeón apartó la lanza con un revés y con un preciso corte lateral decapitó limpiamente al ser. La cabeza rebotó entre los matorrales y se perdió. Jane, aunque sangraba por su propia herida, palmeó a Lothar en la espalda, aparentemente provocándolo por tardar tanto con su troll. Entonces, Lothar se puso una mano en el pecho para tranquilizarlo y señaló a Medivh. El joven mago seguía de pie junto al fuego, con las manos abiertas pero los dedos curvados como si fueran garras. Sus ojos se veían vidriosos a la luz del fuego que quedaba, y tenía la mandíbula apretada. Mientras los dos hombres y el fantasma de Khadgar corrían hacia él, el joven cayó hacia atrás. Para cuando la pareja hubo llegado junto a Medivh, a ver un segundito, que esto no acabó. Este respiraba de forma entrecortada y se le veían las pupilas dilatadas bajo la luz de la luna. Los guerreros y el visitante de la visión se inclinaron sobre él, mientras el joven mago se esforzaba por distinguir las palabras que salían de su boca. «Ten cuidado conmigo», dijo, no mirando a Jane ni a Lothar, sino a Khadgar. Entonces los ojos del joven Medivh se cerraron y se quedó muy quieto. Lothar y Jane intentaban reanimar a su amigo, pero Khadgar retrocedió un paso. Lo había visto Medivh, igual que lo había hecho el otro mago, el que tenía sus ojos en las llanuras asoladas por la guerra, y él lo había oído, palabras claras que casi le habían llegado al alma. Khadgar se dio la vuelta, y la visión cayó tan rápido como la cortina de un prestidigitador. De nuevo estaba en la biblioteca, y casi chocó contra Medivh. «Joven confianza», dijo el magus, la versión mayor de la que había yacido en el suelo de la visión que se había desvanecido. «¿Estás bien? Te he llamado, pero no respondías». «Lo siento, señor», dijo Khadgar, y suspiró hondamente. «Fue una visión. Me temo que estaba perdido en ella». Medivh frunció sus cejas oscuras. «¿No más orcos y cielos rojos?», preguntó, serio, y Khadgar vio un matiz de tormenta en esos ojos verdes. Khadgar negó con la cabeza y eligió con cuidado sus palabras. «Trolls. Trolls azules, y era una jungla. Creo que era en este mundo. El cielo era igual». «Trolls de la jungla». Bueno, la preocupación de Medivh pareció remitir. «Trolls de la jungla. Una vez me encontré con varios, al sur, en la vega de Tuercespina». Los rasgos del mago se suavizaron, y pareció perderse en su propia visión. Entonces agitó la cabeza. «Pero esta vez nada de orcos, ¿no? ¿Estás seguro?» «No, señor», dijo Khadgar. No quiso mencionar que esa era la batalla de la que había sido testigo. ¿Era un mal recuerdo para Medivh? ¿Fue entonces cuando cayó en coma? Mirando al mago de más edad, Khadgar podía ver mucho del joven de la visión. Era más alto, pero ligeramente encorvado por los años y los estudios, y sin embargo, allí estaba el joven envuelto en la forma adulta. «¿Tienes la canción de Aewen?», dijo Medivh por su parte. Khadgar se sacudió de su ensoñación. «¿La canción?». «De mi madre», dijo Medivh. «Tiene que ser un pergamino viejo. Te juro que desde que has ordenado esto no puedo encontrar nada».
Está con el resto de la poesía épica, señor, dijo Khadgar. Debería hablarle de la visión, pensó. ¿Era un acontecimiento aleatorio o había sido motivado por su encuentro con Lothar? ¿Buscar información acerca de las cosas provocaba las visiones? Medivh cruzó hasta la estantería, pasó un dedo por los pergaminos y sacó la versión que quería, vieja y gastada. La desenrolló parcialmente, la contrastó con un trozo de papel que sacó del bolsillo y luego volvió a enrollarla y la dejó en su sitio. Tengo que irme, dijo de repente. Esta noche me temo. ¿A dónde vamos? Preguntó Khadgar. Esta vez voy solo, dijo el mago, que ya se dirigía hacia la puerta a grandes zancadas. Dejaré instrucciones para tus estudios con Moroes. ¿Cuándo volverás? Gritó Khadgar tras la silueta que ya se alejaba. Cuando vuelva, bramó Medivh, quien ya subía los peldaños de dos en dos. Khadgar se imaginó al senescal ya en la cima de la torre, con su silbato rúnico y el grifo domado dispuesto. Bien, dijo Khadgar mirando los libros, yo me quedaré y averiguaré cómo domar un reloj de arena. Vale, hemos acabado el capitulito. A ver que beba un poquito de agua como siempre y continúo. Vale, venga, capítulo 6. Alwyn y Sargeras. Medivh estuvo fuera una semana, más o menos, y fue una semana que Khadgar aprovechó bien. Se instaló en la biblioteca e hizo que Moroes le llevara allí las comidas. En más de una ocasión ni siquiera volvió a su habitación por la noche, y en vez de eso pasó el tiempo durmiendo en las grandes mesas de la biblioteca. Definitivamente estaba buscando visiones. Ay, ay, de verdad. A ver. Dejó sin responder su propia correspondencia mientras rastreaba los antiguos volúmenes y grimorios en busca de respuestas acerca del tiempo, la luz y la magia. Sus primeros informes habían provocado rápidas respuestas de los magos de la Ciudad de la Violeta. Guzba quería una transcripción del poema épico de Aewin. Lady Delth afirmó que no reconocía ninguno de los títulos que le había mandado. ¿Podía mandárselos de nuevo, esta vez con el primer párrafo de cada uno para que ella supiera qué eran? Y Alonda se mantenía en sus 13 de que tenía que haber una quinta especie de troll, y que Khadgar, obviamente, no había encontrado los bestiarios apropiados. El joven mago disfrutó dejando sus peticiones sin responder, mientras buscaba una manera de controlar las visiones. La clave para el encantamiento, o eso parecía, sería un sencillo conjuro de clarividencia, una magia adivinatoria que permitía ver objetos distantes y lugares lejanos. Un libro de magia sacerdotal lo había descrito como un encantamiento de visión sagrada, aunque a Khadgar le había funcionado tan bien como a los sacerdotes. Aunque este conjuro sacerdotal funcionaba en el espacio, quizá con algunas modificaciones podría funcionar en el tiempo. Khadgar razonó que normalmente esto sería imposible, dado el flujo del tiempo en un universo determinante y organizado como un reloj mecánico, pero parecía que dentro de los muros de Karazhan, al menos, el tiempo era un reloj de arena, e identificar los fragmentos desprendidos del tiempo era más posible, y una vez que pescase un grano de tiempo, sería más fácil moverse de ese grano a otro. Si alguien más había intentado esto dentro de los muros de la torre de Medivh, no había ninguna pista en la biblioteca, a menos que eso estuviera en los ejemplares más protegidos o ilegibles ubicados en la pasarela metálica. Curiosamente, las notas en letra de Medivh no demostraban interés alguno por las visiones, algo que parecía dominar las notas de otros visitantes. ¿Guardaba Medivh esa información en otro sitio? ¿O es que en verdad estaba más interesado en lo que pasaba más allá de los muros de la torre que en lo que pasaba dentro? Modificar un conjuro para una nueva función no era tan sencillo como cambiar una salmodia aquí y alterar un gesto allá. Requería una comprensión profunda y precisa de cómo funcionaba la magia de adivinación, de lo que revelaba y de cómo lo revelaba. Cuando se cambia un movimiento de la mano o se modifica el tipo de incienso usado, el resultado más posible es un completo fracaso, donde las energías se disipan de forma inofensiva. Ocasionalmente puede que las energías se desaten y se descontrolen, pero normalmente el único resultado de un conjuro fallido es un mago frustrado. En sus estudios, Khadgar descubrió que, si un conjuro falla de forma espectacular, eso indica que el conjuro fallido estaba muy cerca del que se pretendía conseguir. Las magias intentan llenar el hueco, hacer que las cosas sucedan, aunque no siempre con los resultados deseados por el mago. Por supuesto, a veces esos magos fallidos no sobrevivían a la experiencia.
Durante el proceso, Khadgar temía que Medivh volviera en cualquier momento, entrando sin avisar en la biblioteca en busca del releído poema épico o de cualquier otra insignificancia. ¿Le diría a su maestro lo que estaba intentando? Y si lo hacía, ¿lo animaría a Medivh o le prohibiría continuar? Tras 5 días, Khadgar creyó tener listo el conjuro. El armazón era el del conjuro de clarividencia, pero ahora estaba potenciado por un factor aleatorio que le permitía alcanzar y rastrear las discontinuidades que parecían existir en la torre. Estos fragmentos de tiempo fuera de sitio serían un poco más brillantes, un poco más calientes o sencillamente un poco más raros que su entorno inmediato, y por lo tanto atraerían toda la fuerza del conjuro. Además, el conjuro, si funcionaba, debería sintonizar mejor la visión. Esto debería afinar los sonidos y eliminar la distorsión, concentrándolos del mismo modo que hace una persona mayor cuando se lleva la mano a la oreja para oír mejor. No funcionaría tan bien con los sonidos alejados del punto central, pero debería aclarar lo que hablaban los individuos además de lo que veía el mago. Al anochecer del 5.º día, Khadgar había completado sus cálculos y tenía los ordenados renglones de órdenes de poder y de conjuración dispuestos en un sencillo escrito. Si algo salía horriblemente mal, al menos Medivh averiguaría lo que había pasado. Medivh, por supuesto, tenía una despensa perfectamente abastecida de componentes para los conjuros, incluyendo una alacena de hierbas aromáticas y taumatúrgicas y un lapidario de piedras semipreciosas molidas. De esta, Khadgar escogió la amatista para disponer un círculo mágico en la propia biblioteca, entrelazándolo con runas de cuarzo rosa pulverizado. Revisó las palabras de poder, la mayoría de las cuales le resultaban conocidas al joven mago antes de abandonar Dalaran, y ensayó los movimientos, casi todos ellos originales. Vestido con las ropas de conjuración, más para que le dieran suerte que por su efecto real, entró en el círculo mágico. Khadgar dejó que su mente se asentara y se tranquilizase. Este no era un conjuro de batalla que hubiera que lanzar a toda velocidad, ni un truco apresurado. Esto era un conjuro complejo y poderoso, uno que si lo lanzase dentro de la Ciudadela Violeta haría saltar las abjuraciones de aviso de otros magos, quienes acudirían a él volando. Respiró hondo y comenzó la conjuración. Dentro de su mente, el conjuro empezó a formar una caliente bola de energía. Podía sentirla condensándose en su interior, mientras ondas multicolores recorrían su superficie. Este era el núcleo del conjuro, que normalmente solía despacharse enseguida para alterar el mundo real a capricho del lanzador. Khadgar otorgó a la esfera los atributos que deseaba para buscar los fragmentos de tiempo que parecían vagar por la torre, revisarlos y componer una sola visión, una de la que pudiera ser testigo, que él pudiera ver extenderse ante sí. Las ideas parecieron hundirse en la esfera imaginaria de su mente, y en respuesta la esfera pareció zumbar en un tono más agudo, esperando que la soltara y le marcara el rumbo. Tráeme una visión, dijo el joven mago, tráeme una visión del joven Medivh. La magia abandonó su mente con el sonido de un huevo que implotase, fluyendo hacia el mundo real para cumplir su voluntad. Hubo un soplo de aire y mientras Khadgar miraba a su alrededor, la biblioteca empezó a transformarse como había hecho antes a medida que la visión se movía lentamente a este espacio y este tiempo. Solo cuando de repente empezó a hacer más frío se dio cuenta Khadgar de que había llamado a la visión equivocada. Una corriente helada recorrió la biblioteca, como si alguien se hubiera dejado una ventana abierta. La brisa pasó de corriente a viento gélido y luego a ventisca ártica, y a pesar de que sabía que esto era solo una ilusión, tiritó. Las paredes de la biblioteca cayeron cuando la visión ocupó su lugar con una extensión blanca. El viento helado se arremolinaba alrededor de libros y manuscritos y dejaba un manto de nieve a su paso, grueso y duro. Las mesas, las estanterías y las sillas quedaron primero ocultas y luego desaparecieron por los remolinos de gruesos copos. Y Khadgar estaba en la ladera de una colina, con las piernas hundidas hasta las rodillas en la nieve, pero sin dejar marca. Era un fantasma dentro de la visión. Sin embargo, su aliento se condensaba y ascendía hecho vapor mientras él miraba a su alrededor. A su derecha había una pequeña arboleda, oscuros árboles de hoja perenne cargados de nieve por la reciente tormenta. Lejos a su izquierda había un gran acantilado blanco. Khadgar pensó que era alguna sustancia caliza, y luego se dio cuenta de que era hielo, como si alguien hubiese sacado de su lecho un río congelado y lo hubiera dejado allí. El río de hielo era tan alto como algunas montañas de Dalaran, y pequeñas formas oscuras se movían sobre él, halcones o águilas, aunque tenía que ser de un tamaño inmenso si realmente estaba cerca de los acantilados de hielo. Ante él se extendía un valle, y avanzando por el valle venía un ejército. El ejército derretía la nieve a su paso, dejando tras de sí una mancha de fango negro como el rastro de una babosa. Los miembros del ejército iban vestidos de rojo, equipados con grandes yelmos con cuernos y largas capas negras con cuello alto almidonado. Eran cazadores porque llevaban toda clase de armas. A la cabeza del ejército su líder portaba un estandarte, y, clavada en la punta del mástil del estandarte, una cabeza cortada chorreando sangre. Khadgar pensó que pertenecía a alguna gran bestia con escamas verdes, pero se detuvo cuando vio que era la cabeza de un dragón.
Había visto el cráneo de una de dichas criaturas en la ciudad de la Violeta, pero nunca pensó ver una que recientemente hubiera estado viva. ¿Hasta cuándo lo había hecho retroceder la visión? El ejército de cosas gigantescas estaba bramando lo que podía haber sido una canción de marcha, aunque igual podía ser una retahíla de insultos o un grito de desafío. Las voces sonaban amortiguadas, como si estuvieran en el fondo de un pozo gigantesco, pero al menos Khadgar podía oírlas. Cuando se acercaron, se dio cuenta de lo que eran. Sus ornamentados yelmos no eran yelmos, sino cuernos que salían de su propia carne. Sus capas no eran ropas, sino grandes alas membranosas que salían de sus espaldas. Sus armaduras salpicadas de rojo eran su propia carne, brillando desde dentro y derritiendo la nieve. Eran demonios, criaturas de las leyendas de Gudva y de los panfletos ocultos de Corrigan, seres monstruosos que superaban incluso a los orcos en sed de sangre y sadismo. Los grandes espadones de hoja ancha estaban claramente bañados de escarlata, y ahora Khadgar pudo ver que sus cuerpos también estaban manchados de sangre. Estaban aquí, donde quiera y cuando quiera que fuese aquí, y estaban cazando dragones. Tras él sonó un ruido suave y distorsionado, no más que una pisada en una alfombra mullida. Khadgar se dio la vuelta y descubrió que no estaba solo en el cerro desde el que se podía ver la demoníaca partida de caza. Ella había llegado tras él sin que Khadgar se diera cuenta, y si lo vio no le hizo ningún caso. Igual que los demonios parecían una plaga encarnada en la tierra, ella también irradiaba su propia sensación de poder. Este era un poder radiante que parecía doblarse e intensificarse mientras casi flotaba sobre la superficie de la nieve misma. Era real, pero sus botas blancas de cuero solo dejaban las más leves marcas en la nieve. Era alta y poderosa, y no temía las abominaciones que había en el valle inferior. Su atuendo era tan blanco y puro como la nieve que lo rodeaba, y vestía un chaleco hecho de pequeñas escamas de plata. Una voluminosa capa de piel con capucha y el forro de seda verde ondeaba tras ella, abrochada en su garganta por una gran gema verde. Un segundito, que la imagen esta no tiene que pasar nada. Que seguimos con Aragorn. Llevaba el pelo rubio con un sencillo peinado, recogido con una diadema de plata, y parecía menos afectada por el frío que el fantasmal Khadgar. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención, verdes como un bosque en verano, verdes como el jade bruñido, verdes como el océano tras la tormenta. Khadgar reconoció aquellos ojos, porque había sentido la penetrante mirada de unos similares, los de su hijo. Era Aegwynn, la madre de Medivh, la poderosa y casi inmortal maga que había vivido tanto como para convertirse en leyenda. Khadgar también se dio cuenta de dónde debía estar. Esta tenía que ser la batalla de Aegwynn contra las hordas demoníacas, una leyenda de la que solo se conservaban fragmentos en las estrofas de un poema épico que había en una de las estanterías de la biblioteca. De repente Khadgar supo dónde había fallado su conjuro. Medivh le había pedido ese pergamino antes de irse la última vez que Khadgar lo había visto. ¿Había fallado el conjuro atravesando una visión reciente del propio Medivh hasta la leyenda que había consultado? Aegwynn frunció el ceño al mirar hacia la partida de caza demoníaca, y la única arruga que separó sus cejas mostró su desagrado. Sus ojos de jade destellaron, y Khadgar pudo intuir que en su interior se estaba formando una tormenta de poder. Su cólera no tardó mucho en desencadenarse. Extendió un brazo, pronunció una frase corta y seca, y el relámpago brotó desde la punta de sus dedos. Ay, debería haberla parado, porque aún no está ahí, está contra los pequeñitos. Este no era un simple rayo mágico, ni siquiera el más potente de los rayos de una tormenta de verano. Era una chispa del relámpago primordial, avanzando por el aire hasta llegar al suelo a través de los sorprendidos demonios. El aire se dividió en sus elementos básicos cuando el rayo lo atravesó, y se llenó de un olor fuerte y acre. Tronó al desplazarse para rellenar el espacio que brevemente había ocupado el rayo. A pesar de sí mismo, a pesar de saber que él era un fantasma, a pesar de saber que esto era una visión, a pesar de todo ello y del hecho de que el ruido quedaba amortiguado por su estado fantasmal, Khadgar hizo una mueca y retrocedió ante el destello y el repicar metálico del ataque místico. El rayo golpeó al portaestandarte, el que llevaba la cabeza decapitada del dragón verde. El demonio fue inmolado en el sitio, y los que lo rodeaban cayeron al suelo por la explosión, como tizones ardiendo sobre la nieve. Algunos no volvieron a levantarse, pero la mayoría de la partida de caza quedó fuera de los efectos del conjuro, bien por accidente, bien de forma intencionada. Los demonios, cada uno de los cuales era más grande que 10 hombres, retrocedieron conmocionados, pero eso solo duró un momento. El más grande bramó algo en un idioma que sonaba como el tañido de campanas agrietadas, y la mitad de los demonios emprendieron el vuelo, embistiendo contra la oposición de Aegwynn y Khadgar. La otra mitad sacó pesados arcos de roble negro y flechas de hierro. Cuando dispararon las flechas, éstas estallaron en llamas y una lluvia de fuego cayó sobre ellos.
Aegwin no retrocedió, sino que se limitó a hacer un movimiento de barrido con la mano. El cielo entero, entre ella y la lluvia de fuego, estalló en un muro de llamas azuladas, que engulló las flechas como si hubieran caído al río. Pero las flechas eran simplemente una cobertura para los atacantes, los cuales irrumpieron a través del muro de fuego azul mientras éste se desvanecía, y cayeron sobre Aegwin. Tenía que haber al menos 20, cada uno de ellos un gigante que oscurecía el cielo con sus alas. Khadgar miró a Aegwin y vio que estaba sonriendo. Era una sonrisa de complicidad, confiada, una que el joven mago había visto en el rostro de Medivh cuando habían combatido contra los orcos. Estaba más que tranquila. Khadgar miró al otro extremo del valle, donde habían estado los arqueros. Estos habían abandonado sus inútiles proyectiles y se habían reunido a salmodiar en un tono bajo, como un zumbido. El aire se retorció a su alrededor y apareció un agujero en la realidad, una malignidad oscura sobre la blancura prístina. Y del agujero cayeron más demonios, criaturas de toda índole, con cabezas de animales, con ojos de fuego, con alas de murciélago, insecto o pájaro carroñero. Estos demonios se unieron al coro, y la fractura se abrió aún más, absorbiendo más y más engendros del vacío abisal hacia el frío aire del norte. Aegwin no prestó atención a los que cantaban ni a los refuerzos, sino que se concentró fríamente en los que caían sobre ella desde arriba. Hizo un pase con la mano, con la palma levantada. La mitad de los que volaban fueron convertidos en cristal, y todos fueron derribados del cielo. Los que habían sido transformados en cristal se hicieron añicos donde cayeron, con sonidos discordantes. Los que aún vivían aterrizaron con un sonoro golpe y volvieron a levantarse, desenvainando las armas manchadas de sangre. Quedaban 10. Aegwin colocó su mano izquierda cerrada en un puño contra la palma de la mano derecha levantada, y 4 de los supervivientes se derritieron. Su carne rojiza se fundió sobre sus huesos mientras caían en la nieve. Gritaron hasta que sus gargantas en descomposición se atascaron con su propia carne desecada. Quedaban 6. Aegwin hizo un gesto de agarrar el aire y otros 3 demonios explotaron cuando sus entrañas se convirtieron en insectos y los destrozaron desde dentro. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar mientras sus cuerpos eran reemplazados por enjambres de mosquitos, abejas y avispas, que se fueron hacia los bosques. Quedaban 3. Aegwin separó las manos, y una fuerza invisible le arrancó a un demonio los brazos y las piernas del torso. Quedaban 2. Aegwin levantó 2 dedos y un demonio se convirtió en arena. Su aullido de muerte se perdió en la brisa gélida. Quedaba 1. Era el más grande, el líder, el que bramaba las órdenes. A corta distancia, Khadgar pudo ver que su pecho desnudo estaba cubierto de cicatrices, y que una de sus cuencas oculares estaba vacía. En la otra ardía el odio. No atacó, y Aegwin tampoco. En vez de eso se detuvieron, congelados por un instante, mientras el valle bajo ellos se llenaba de demonios. Finalmente el gigantesco ser gruñó. A oídos de Khadgar su voz sonó clara pero distante. «Eres una tonta, guardiana de Tirisfal», dijo, adaptando sus labios en torno al incómodo lenguaje humano. Aegwin emitió una risa, tan cortante y fina como una daga de cristal. «¿De veras, abominable engendro? He venido a fastidiar tu cacería de dragones. Parece que lo he logrado». «Eres una imbécil con exceso de confianza», farfulló el demonio. «Mientras tú combatías con unos pocos, mis hermanos en la hechicería han traído más. Una legión. Cada incubo y cada demonio menor, cada pesadilla y cada Khan de las sombras, cada señor oscuro y cada capitán de la legión ardiente. Todos han venido mientras tú combatías contra unos pocos». «Lo sé», dijo tranquilamente Aegwin. «¿Lo sabes?», bramó el demonio con una ronca carcajada. «¿Sabes que estás sola en las tierras salvajes con todos los demonios alzados contra ti? ¿Lo sabes?» «Lo sé», dijo Aegwin, y había una sonrisa en su voz. «Sabía que traerías tantos de tus aliados como pudieras. Un guardián sería un objetivo demasiado bueno para que lo ignorases». «¿Lo sabes? ¿Y viniste de todos modos a este lugar abandonado?» «Lo sé», dijo Aegwin, «pero nunca he dicho que estuviese sola». Aegwin chasqueó los dedos y el cielo se oscureció de repente, como si una gran bandada de pájaros hubiera levantado el vuelo y tapado el sol. Solo que no eran pájaros, eran dragones, más dragones de los que Khadgar hubiera imaginado que existían. Se mantenían estáticos en vuelo, soportados por sus grandes alas, esperando la señal de Aegwin. «Abominable engendro de la legión ardiente», dijo Aegwin, «tú eres el tonto». El líder demoníaco dejó escapar un grito y levantó su espada manchada de sangre. Aegwin fue demasiado rápida para él, y levantó una mano con 3 dedos extendidos. El pecho del abominable engendro se evaporó, dejando solo una nube de motitas de sangre. Sus robustos brazos cayeron a ambos lados, sus piernas abandonadas se doblaron y se derrumbaron, y su cabeza, en la que quedaba patente una mirada de sorpresa, cayó en la nieve y se perdió. Esa fue la señal para los dragones, que como uno solo se precipitaron sobre la horda agolpada de demonios invocados.
Las grandes criaturas voladoras descendieron desde todos los flancos y de sus bocas abiertas brotó el fuego. Las primeras filas de demonios fueron inmoladas, reducidas a cenizas en un instante, mientras que otros luchaban por desenvainar sus armas, preparar sus conjuros o huir. En el centro del ejército se elevó un cántico, a la vez una intensa súplica y un grito vehemente. Eran los más poderosos conjuradores demoníacos quienes concentraban sus energías mientras los que estaban al borde del grupo repelían a los dragones a un coste mortal. Los demonios se reagruparon y respondieron, y empezaron a caer dragones del cielo con el cuerpo acribillado por flechas de hierro y virotes de fuego, por venenos místicos y visiones enloquecedoras. Y aun así, el círculo que rodeaba el centro de los demonios se estrechaba a medida que más y más dragones se tomaban cumplida venganza contra los demonios por la cacería, y los gritos del centro se hicieron más desesperados e ininteligibles. Khadgar miró a Eowyn, que estaba de pie en la nieve, rígida, con los puños cerrados, los ojos verdes refulgiendo de poder y los dientes apretados en una horrible sonrisa. Ella también estaba salmodiando, algo oscuro e inhumano más allá incluso de la capacidad de identificación de Khadgar. Estaba combatiendo el conjuro que habían construido los demonios, pero también estaba extrayendo energía de él, doblando sobre sí mismas las energías místicas que contenía, como se hace con las capas de acero de la hoja de una espada para hacerla más fuerte y poderosa. Los gritos de los demonios del centro alcanzaron un tono febril, y ahora la misma Eowyn estaba gritando, con un nimbo de energía condensado a su alrededor. Su pelo ondeaba suelto, levantó ambos brazos y descargó las últimas palabras de su conjuración. Hubo un estallido en el centro de la horda demoníaca, en el centro donde los magos salmodiaban y chillaban y rezaban. Fue un desgarramiento en el universo, esta vez un desgarramiento brillante, como si se hubiera abierto un portal al mismo sol. La energía se desató hacia afuera, y los demonios no tuvieron tiempo ni de gritar cuando los alcanzó, incinerándolos y dejando sus siluetas carbonizadas como único testamento. Todos los demonios fueron atrapados, y también algunos dragones que se habían acercado demasiado al centro de la horda demoníaca. Quedaron apresados como polillas en una llama e igualmente consumidos. A Eowyn dejó escapar un aliento entrecortado y sonrió. Era la sonrisa del lobo, del depredador, del vencedor. Donde antes había estado la horda demoníaca, ahora había una columna de humo que ascendía hasta los cielos en una gran nube. Pero mientras Khadgar observaba, la nube se aplanó y se comprimió, haciéndose más oscura y más intensa, como los nubarrones de tormenta, y al intensificarse se hizo más fuerte, y su corazón se hizo más negro, bordeando matices del púrpura y del azabache. Y de la nube oscurecida, Khadgar vio emerger a un dios. Era una figura titánica, más grande que cualquier gigante de leyenda, más grande que cualquier dragón. Su piel parecía estar fundida en bronce y vestía una armadura negra de obsidiana incandescente. Su gran barba y el pelo enmarañado estaban hechos de llama viva, y unos enormes cuernos emergían de su ceño. Sus ojos eran del color del abismo infinito. Salió a grandes zancadas de la nube, y la tierra temblaba allá donde posaba sus pies. Empuñaba una enorme lanza tallada con runas que goteaban sangre ardiente, y tenía una larga cola rematada por una bola de fuego. ¡Ay! Hola, no te había visto. Vale. Los dragones que quedaban salieron huyendo en dirección al bosque oscuro y los distantes acantilados. Khadgar no podía culparlos. Por mucho poder que Medivh tuviera en su interior, por muchos y grandes poderes que su madre hubiera demostrado, eran como dos velitas comparados con el puro poder de este señor de los demonios. Sargeras, siseó Eowyn. Guardiana, tronó el gran demonio con una voz tan profunda como el océano. A lo lejos, los acantilados de hielo se derrumbaron antes que dar eco a esta voz infernal. La guardiana se irguió tan alta como era y se apartó un mechón de pelo rubio de la cara. He roto tus juguetes. Aquí ya no tienes nada que hacer. Huye mientras conservas la vida. Khadgar miró a la guardiana como si hubiera perdido la cabeza. Incluso ante sus ojos estaba exhausta por la experiencia, casi tan vacía como Khadgar había quedado ante los orcos. Seguramente este titánico demonio era capaz de ver a través de su engaño. El poema épico hablaba de la victoria de Aegwin. ¿Iba él a presenciar su muerte en su lugar? Sargeras no se rió, pero su voz retumbó en la tierra, empujando a Khadgar a pesar de todo. El tiempo de Tirisfal llega a su fin, dijo el demonio. Este mundo pronto se inclinará ante la ofensiva de la Legión. No mientras haya un guardián, dijo Aegwin, no mientras yo viva o vivan los que vengan tras de mí. Sus dedos se doblaron ligeramente, y Khadgar pudo ver que estaba reuniendo el poder que le quedaba en su interior, reuniendo su intelecto, su voluntad y su energía en un último gran asalto. Muy a su pesar, Khadgar dio un paso atrás, luego otro y luego un tercero. Si su yo anciano pudo verlo en la visión, si el joven Medivh pudo verlo, ¿no podrían verlo también estos dos poderosos, maga y monstruo? ¿O es que quizás era demasiado insignificante para que lo notara?
Ríndete ahora, dijo Sargeras, tu poder me será muy útil. No, dijo Aegwin con los puños apretados. Entonces muere, guardiana, y que tu mundo muera contigo, dijo el titánico demonio, y alzó su ensangrentada lanza rúnica. Aegwin levantó las dos manos y lanzó un grito, mitad maldición y mitad oración. Un refulgente arcoíris de colores nunca vistos en este mundo brotó de las palmas de sus manos y serpenteó hacia arriba como un rayo dotado de vida propia. Se clavó como una puñalada en el pecho de Sargeras. A Khadgar le pareció un flechazo disparado contra un barco, tan pequeño e ineficaz. Pero Sargeras flaqueó tras el impacto, retrocediendo medio paso y dejando caer la enorme lanza. Esta cayó al suelo como un meteorito cae sobre la tierra, y la nieve se onduló bajo los pies de Khadgar. Este hincó una rodilla, pero levantó la vista hasta el Señor de los Demonios. Desde donde había impactado el conjuro de Aegwin se extendía una oscuridad. No, no era una oscuridad, sino un frío. A medida que la caliente carne de bronce del titán demoníaco moría y era sustituida por una masa inerte y fría. Irradiaba desde el centro de su pecho como un incendio desatado, dejando tras de sí carne consumida. Sargeras contempló la creciente devastación con sorpresa, luego alarma y luego miedo. Levantó una mano para tocarla y se propagó también a ese miembro, dejando a su paso una masa de tosco metal negro. Ahora Sargeras empezó a salmodiar, reuniendo las energías que tenía para revertir el proceso, detener el flujo, apagar el fuego que lo consumía. Sus palabras se hicieron más frenéticas y vehementes, y la piel que le quedaba relucía con renovada intensidad. Brillaba como un sol, gritando maldiciones mientras la oscura frialdad llegaba hasta donde debería haber estado su corazón. Y entonces hubo otro resplandor, tan intenso como el que había consumido a la horda demoníaca, centrado en Sargeras. Khadgar apartó la mirada y la dirigió hacia Aegwin, que observaba cómo el fuego y la oscuridad consumían a su enemigo. El resplandor de la luz empequeñecía al del mismo día, y largas sombras se proyectaban tras la maga. Y entonces se acabó. Khadgar parpadeó cuando sus ojos recuperaron la vista. Se volvió hacia el valle y allí estaba el titánico Sargeras, inerte como una cosa hecha de hierro forjado, su poder consumido. Bajo su peso, el suelo ártico recalentado empezó a ceder, y lentamente su forma muerta cayó hacia adelante, permaneciendo entera cuando golpeó el suelo. El aire alrededor de ellos estaba inmóvil. Aegwin se rió. Khadgar la miró y parecía agotada, tanto por el cansancio como por la locura. Se frotaba las manos y se carcajeaba, y empezó a descender hacia el titán caído. Khadgar se dio cuenta de que ya no se posaba delicadamente sobre la nieve, sino que descendía a duras penas, hundida en ella. A medida que se alejaba, la biblioteca empezó a volver. La nieve comenzó a sublimarse en densas nubes de vapor, y las borrosas formas de las estanterías, el piso superior y las sillas se fueron haciendo visibles poco a poco. Khadgar se giró un poco en dirección hacia donde debería haber estado la mesa, y todo volvió a ser normal. La biblioteca reafirmó su realidad con una firme inmediatez. Khadgar exhaló un aliento frío y se frotó la piel, fresco, pero no frío. El conjuro había funcionado más o menos bien en términos generales, pero no en los detalles. Había traído una visión, pero no la deseada. Las cuestiones eran qué había salido mal y cuál sería la mejor forma de arreglarlo. El joven mago tomó su bolsita de escribano y sacó de ella un pergamino en blanco y útiles. Colocó una plumilla metálica en el extremo del palillero, derritió parte de la tinta de calamar en un cuenco y empezó a anotar enseguida todo lo que había pasado, desde que lanzó el conjuro inicial hasta que Aegwin empezó a hundirse más y más en la nieve a medida que se alejaba. Seguía trabajando una hora después, cuando sonó un cadavérico carraspeo en la puerta. Khadgar estaba tan absorto en sus pensamientos que no lo notó hasta que Moroes carraspeó por segunda vez. Khadgar levantó la vista, algo irritado. Estaba a punto de escribir algo importante, pero el asunto lo eludía. Era algo que percibía por el rabillo del ojo de su mente. El magus ha vuelto, dijo Moroes. Quiere verte arriba en el observatorio. Khadgar miró a Moroes sin entender durante unos instantes, hasta que las palabras se abrieron paso poco a poco en su mente. ¿Medivh ha vuelto? Pudo decir al final. Eso es lo que he dicho, gruñó Moroes, pronunciando cada palabra de mala gana. Tienes que volar hasta Ventormenta con él. ¿Ventormenta? ¿Yo? ¿Por qué? Logró articular el joven mago. Porque eres el aprendiz, ese es el porqué, dijo Moroes con el ceño fruncido. Observatorio, piso superior. Ya he llamado a los grifos. Khadgar miró su trabajo, renglón tras renglón de buena caligrafía, ocupándose de cada detalle. Había algo más que estaba pensando. Sí, sí, déjame recoger mis cosas, acabar esto, dijo. Tómate tu tiempo, dijo el senescal. Lo único que pasa es que el magus quiere que vueles con él hasta el castillo de Ventormenta. Nada importante. Y Moroes se desvaneció en el pasillo. Piso superior, llegó su voz incorpórea, casi como una ocurrencia de última hora.
Ventormenta, pensó Khadgar, el castillo del rey Jane. ¿Qué sería tan importante como para hacerlo ir allí? ¿Quizá un informe acerca de los orcos? Khadgar miró sus notas. Con la noticia de que Medivh había vuelto y de que pronto partirían, sus pensamientos habían quedado interrumpidos, y ahora su mente se dedicaba a la nueva tarea. Miró las últimas palabras que había escrito en el pergamino. Aegwin tiene dos sombras. Khadgar agitó la cabeza. Cualquiera que fuese el curso de sus pensamientos se había perdido. Secó cuidadosamente el exceso de tinta para que no se corriera y dejó las páginas a un lado. Entonces recogió sus útiles y se dirigió rápidamente hacia su habitación. Tendría que ponerse ropa de viaje si iba a ir a lomos de grifo, y necesitaría empacar su capa de conjuración buena si iba a ver a la realeza. Fin del capítulo. Lo de que Aelwyn tiene dos sombras es, por si no lo habéis notado, bastante importante para el futuro. Voy a beber un poquito de agüita y continúo. No sé si sospecháis que puede significar lo de las dos sombras de Aelwyn. Si os hacéis una idea, más o menos. Si veis venir los tiros, vamos, de por dónde van las cosas. A ver, voy a continuar. Bueno, si lo estáis escuchando en YouTube y tenéis teorías sobre esto, o queréis especular un poquito antes de continuar leyendo y que lo digan, aunque aún falta para que expliquen el porqué, pues dejarlo en los comentarios. Venga, continúo. Capítulo 7. Ventormenta. Hasta entonces, el edificio más grande que Khadgar había visto en su vida era la Ciudadela Violeta, en la Isla Cruz, a las afueras de la ciudad de Dalaran. Espérate que tengo que poner la foto de Ventormenta. Aquí, con la ala del grifo. Las majestuosas agujas y grandiosas estancias de los Kirin-Tor, techadas con gruesa pizarra del color del lapislázuli que daba su nombre a la ciudadela, había sido motivo de orgullo para Khadgar. En todos sus viajes por Lordaeron y Azeroth, nada, ni siquiera la torre de Medivh, se acercaba a la ancestral grandeza de la ciudadela de los Kirin-Tor, hasta que llegó a Ventormenta. Volaron de noche, como la vez anterior, y en esta ocasión el joven mago estaba convencido de haber dormido mientras guiaba al grifo a través del relente nocturno. Cualquiera que fuese el conocimiento que Medivh había puesto en su mente, seguía funcionando, porque estaba seguro de su habilidad para guiar al depredador alado con las rodillas, y se sentía muy a gusto. La parte de su cerebro donde residía el conocimiento no le dolía en este momento, sino que sentía una cierta vibración, como si el tejido mental hubiera sanado dejando una cicatriz, admitiendo el conocimiento, pero todavía reconociéndolo como algo ajeno. Se despertó mientras el sol salía por el horizonte tras él, y se sobresaltó momentáneamente, haciendo que la gran criatura voladora se ladease ligeramente, apartándose de la ruta que seguía Medivh. Ante él, repentina y reluciente al sol de la mañana, estaba Ventormenta. Era una ciudadela de oro y plata. Bajo la luz de la mañana, los muros parecían brillar con su propia luz, pulidos como un cáliz bajo los cuidados de un sirviente. Los techos resplandecían como hechos de plata, y por un momento Khadgar pensó que tenían engastadas innumerables gemitas. El joven mago parpadeó y agitó la cabeza. Las paredes de oro se volvieron simple piedra, aunque pulida hasta un fino lustre en algunos sitios e intrincadamente esculpida en otros. Los techos de plata eran sencillamente de pizarra oscura, y lo que había pensado que eran gemas no eran más que el rocío de la mañana reflejando la luz del sol. Y aun así, Khadgar siguió asombrado por el tamaño de la ciudad, tan grande como cualquiera de las de Lordaeron, si no más, y vista desde esta altura se extendía ante él. Contó hasta 3 anillos de murallas concéntricos alrededor del castillo central, y barreras menores que separaban diferentes barrios. Dondequiera que miraba había más ciudad bajo él. Incluso ahora, en las horas del amanecer, había actividad. El humo se alzaba desde fuegos mañaneros y ya circulaba gente por las calles y mercados. Grandes carros se agolpaban al exterior de las puertas principales, cargados de granjeros que se dirigían a los limpios y ordenados campos, que se extendían desde los muros de la ciudad como una falda, alcanzando casi el horizonte. Khadgar no podía identificar la mitad de los edificios. Unas grandes torres podían ser universidades o silos de grano, por lo que a él respectaba. En una cascada habían colocado unas ruedas de molino. ¿Por qué? Ni se lo imaginaba. De repente surgió una llamarada a su derecha, aunque si provenía de una fundición, de un dragón cautivo o de algún gran accidente, era un misterio.
Era la ciudad más grandiosa que había visto, y en su corazón se encontraba el castillo de Jane. No podía ser otro. Aquí las paredes sí que parecían estar hechas de oro, con incrustaciones de plata alrededor de las ventanas. El techo real... ay, Vale, el techo real estaba recubierto de pizarra azul tan intensa y rica como el zafiro, y en su miríada de torres Khadgar podía ver estandartes con la cabeza de león de Azeroth, el escudo de armas de la casa del rey Jain y símbolo de esta tierra. El complejo del castillo parecía ser una pequeña ciudad en sí mismo, con innumerables edificios laterales, torres y pabellones. Puentes colgantes iban entre los edificios, a distancias que Khadgar pensó imposibles sin ayuda mágica. Quizás una estructura de este tipo solo podía construirse con magia, pensó, y se dio cuenta de que quizá esta era una de las razones por las que Medivh era tan apreciado aquí. El mago levantó una mano y pasó sobre una torre en particular, cuya parte superior era un parapeto plano. Medivh señaló hacia abajo, una vez, dos veces, una tercera. Quería que Khadgar aterrizase primero. Echando mano de sus recuerdos artificiales, Khadgar hizo aterrizar limpiamente al grifo. La gran bestia con cabeza de águila echó las alas hacia atrás como una gran vela, reduciendo la velocidad hasta aterrizar delicadamente. Ya había una delegación esperándolo. Un grupo de pajes con librea azul se adelantó para tomar las riendas del grifo y ponerle en la cabeza una pesada capucha. Los recuerdos ajenos le dijeron a Khadgar que era similar a las que usaban los cetreros para restringir la vista de sus pájaros de presa. Otro tenía un cubo de vísceras frescas de vaca, que puso con cautela frente al pico del grifo, que mordía al aire. Khadgar desmontó de lomos del grifo y fue cálidamente saludado por el propio Lord Lothar. El hombretón parecía aún más grande vestido con una túnica ornamentada y una capa, rematadas por una coraza pectoral labrada y un manto de filigrana que colgaba desde su hombro. Aprendiz, dijo Lothar, engullendo la mano de Khadgar en su enorme zarpa carnosa. Me alegro de ver que conservas el empleo. Milord, dijo Khadgar, tratando de no hacer una mueca de dolor ante la fuerza del apretón del hombre. Hemos volado toda la noche para llegar hasta aquí. Yo no... El resto de la frase de Khadgar fue barrido por un vendaval de alas y el graznido de miedo de un grifo. La montura de Medivh bajó del cielo dando tumbos, y el magus aterrizó con menos gracilidad aún. La enorme bestia voladora resbaló por toda la anchura de la torre y casi se cayó por el parapeto. Medivh tiró con fuerza de las riendas. Como estaban las cosas, las grandes garras delantera del grifo se aferraron a los merlones y casi tiró al mago hacia afuera. Khadgar no esperó los comentarios de Lord Lothar, sino que saltó hacia adelante, seguido por la hueste de pajes vestidos de azul y con Lord Lothar avanzando pesadamente tras ellos. Para cuando llegaron junto a él, Medivh ya había desmontado y le entregaba las riendas al primer paje. Maldito viento cruzado, dijo irritado el mago. Les dije que este era justo el lugar equivocado para un aviario, pero aquí nadie le hace caso al mago. Buen aterrizaje, niño, añadió, como ocurrencia de última hora, mientras los sirvientes se arremolinaban alrededor de su grifo, tratando de calmarlo. Med, dijo Lothar, extendiendo una mano como saludo, me alegro de que hayas podido venir. Medivh se limitó a fruncir el ceño. He venido tan pronto como he podido, espetó el mago secamente, respondiendo a alguna ofensa que Khadgar no había percibido. Tienen que apañárselas sin mí de vez en cuando, ya sabes. Si a Lothar lo sorprendió la actitud de Medivh, no dijo nada. Me alegro de verte de todas formas. Su majestad tendrá que esperar, dijo Medivh. Llévame a la cámara en cuestión, ahora. No, yo sé el camino. Dijiste que fueron Juglar y Jugarin. Por aquí, entonces. Y con eso partió el mago hacia las escaleras laterales que se adentraban en la torre. Hay algunas comas que están mal puestas, pero bueno. 5 pisos hacia abajo, luego un puente que cruza y luego 3 pisos hacia arriba. Un sitio horrible para un aviario. Khadgar miró a Lothar. El hombretón se frotaba la calva con una manaza y movía la cabeza. Entonces partió tras el hombre, con Khadgar pisándole los talones. Para cuando llegaron a la parte baja de la escalera de caracol, Medivh ya se había ido, aunque más adelante podía oírse una retahíla de quejas y la ocasional palabrota alejándose rápido. Está de buen humor, dijo Lothar. Deja que te acompañe a las habitaciones de los magos. Lo encontraremos allí. La noche pasada estaba muy alterado, dijo Khadgar a modo de disculpa. Se había ido y parece ser que su llamada llegó a Karazhan poco después de su vuelta. ¿Te ha dicho de qué va esto, aprendiz? Preguntó Lothar. Khadgar tuvo que negar con la cabeza. El campeón Anduin Lothar frunció el ceño. 2 de los grandes hechiceros de Azeroth están muertos, con sus cuerpos quemados más allá de toda posibilidad de identificación y los corazones arrancados del pecho. Muertos en sus habitaciones. Y hay pruebas... Lord Lothar dudó un momento, como si intentara elegir las palabras adecuadas. Hay pruebas de actividad demoníaca. Por eso mandé el mensajero más rápido para el magus. Quizá él pueda decirnos lo que pasó.
¿Dónde están los cuerpos?, gritaba Medivh cuando Lothar y Khadgar lo alcanzaron por fin. Estaban cerca de la cima de otra de las espiras del castillo, con la ciudad extendiéndose ante ellos en un gran ventanal que se abría frente a la puerta. La habitación estaba destrozada y parecía haber sido registrada por orcos y orcos torpes. Todos los libros habían sido sacados de las estanterías y cada pergamino había sido desenrollado, y muchos de ellos hechos jirones. Los aparatos alquímicos habían sido destrozados, los polvos y emplastos estaban desparramados, e incluso habían roto los muebles. En el centro de la habitación había un anillo de poder, una inscripción labrada en el suelo. El anillo se componía de 2 círculos concéntricos, con palabras arcanas labradas entre ellos. Las incisiones en el suelo eran profundas y estaban llenas de un líquido oscuro y pegajoso. Había 2 marcas de quemadura en el suelo, cada una de ellas del tamaño de un hombre, situadas entre el círculo y la ventana. Dichos círculos tallados solo tenían un propósito, por lo que sabía Khadgar. El bibliotecario de la Ciudad de la Violeta siempre avisaba acerca de ellos. ¿Dónde están los cuerpos?, repitió Medivh, y Khadgar se alegró de no ser él quien tuviera que responder. Otra vez falta un acento. A veces no puedo leer bien porque es que no está bien escrito. Disculpadme. ¿Dónde están los restos de Huglar y Hugarin? Los retiramos poco después de encontrarlos, dijo tranquilamente Lothar. Era indigno dejarlos aquí. No sabíamos cuándo llegarías. ¿Quieres decir que no sabías si llegaría?, le espetó Medivh. Bueno, todavía podemos aprovechar algo. ¿Quién ha entrado en esta habitación? Los lores conjuradores Huglar y Hugarin, empezó Lothar. Por supuesto, dijo de forma cortante Medivh. Tenían que estar aquí si murieron aquí. ¿Quién más? Uno de sus criados los encontró, siguió Lothar, y me mandaron llamar, y traje a algunos guardias para retirar los cuerpos. Todavía no han sido enterrados, si deseas examinarlos. Medivh ya estaba sumido en sus pensamientos. ¿A los cuerpos o a los guardias? No importa, ya nos ocuparemos luego de eso. Así que en total un criado, tú y como otros 4 guardias, ¿no? Y ahora yo y mi aprendiz. ¿Nadie más? No que yo sepa, dijo Lothar. El magus cerró los ojos y murmuró unas pocas palabras en voz baja. Tanto podría haber sido un juramento como un conjuro. Sus ojos se abrieron de par en par. Interesante, joven confianza. Khadgar respiró hondo. Lord Magus, necesito tu juventud y tu inexperiencia. Puede que mis ojos cansados no vean lo que yo quiero ver. Necesito ojos frescos. No temas hacer preguntas. Vamos, ven aquí y ponte en el centro de la habitación. No entres en el círculo. No sabemos si queda algún encantamiento residual en él. Ponte aquí. Ahora, ¿qué sientes? Veo la habitación destrozada, empezó Khadgar. No he dicho ver, lo cortó Medivh. He dicho sentir. Khadgar tomó aliento y lanzó un conjuro menor, uno que acentuaba los sentidos y ayudaba a encontrar objetos perdidos. Era un conjuro sencillo de adivinación, uno que había usado cientos de veces en la Ciudad de la Violeta. Era especialmente bueno para encontrar cosas que otros querían mantener ocultas. Pero nada más entonar las primeras palabras, Khadgar pudo sentir que era diferente. Había cierta pesadez en la magia de esta habitación. La magia solía tener una sensación de ligereza y energía, pero esta parecía más viscosa, casi líquida. Khadgar nunca lo había notado antes, y se preguntó si sería debida a los círculos de poder o a poderes y conjuros de los difuntos magos. Era una sensación pegajosa, como el aire estancado en una habitación que hubiera estado cerrada durante años. Khadgar intentó reunir las energías, pero éstas parecieron resistirse, seguir sus deseos con la mayor de las reluctancias. El rostro de Khadgar se volvió serio mientras trataba de extraer más poder de la habitación, de las energías hasta sí mismo. Era un conjuro sencillo, si acaso debiese ser más fácil en esta sala de conjuración, donde el lanzamiento de estos era cosa habitual. Repentinamente el joven mago se vio desbordado por la densa y fétida sensación de la magia. Bruscamente cayó sobre él, envolviéndolo, como si hubiese quitado un ladrillo de la parte de abajo y se hubiese tirado una pared encima. La fuerza de la oscura y pesada magia cayó sobre él como una manta, aplastando el conjuro y obligándolo físicamente a arrodillarse. Muy a su pesar, gritó. Medivh estuvo a su lado enseguida, ayudando al joven mago a levantarse. Vamos, dijo, no esperaba que lo hicieras tan bien. Buen intento, excelente trabajo. ¿Qué es? Logró articular Khadgar, que de repente podía volver a respirar. No se parece a nada que haya sentido antes. Pesado, resistente, asfixiante. Entonces eso son buenas noticias para ti, dijo Medivh. Está muy bien que lo hayas sentido y está muy bien que lo hayas aguantado. Aquí la magia ha sido corrompida, como resultado de lo que pasó antes. ¿Quieres decir que la habitación está encantada? Dijo Khadgar. Ni siquiera encarazada ni... No es eso, dijo Medivh. Es algo mucho peor. Los 2 magos muertos de aquí estaban invocando demonios. Es esa mancha la que has sentido, esa pesadez en la magia. Aquí estuvo un demonio. Eso fue lo que mató a Huglar y Hugarin, los pobres y poderosos idiotas.
Se hizo el silencio durante unos instantes. Luego habló Lothar. ¿Demonios? ¿En las torres del rey? No puedo creer. Oh, creencia, dijo Medivh. No importa lo oculto y lo erudito, lo sabio y lo maravilloso, lo poderoso y lo hábil que se sea. Siempre hay un fragmento más de poder, un pedazo más de saber, un poderoso secreto más por aprender para cualquier mago. Creo que estos dos cayeron en esa trampa e invocaron fuerzas del otro lado de la gran oscuridad del más allá, y pagaron el precio por ello. Idiotas. Eran amigos y colegas, y eran idiotas. ¿Pero cómo? Dijo Lothar. Seguramente tenía que haber protecciones, defensas. Eso es un círculo místico de poder. Fácil de abrir, fácil de romper, dijo Medivh, mientras se inclinaba sobre el círculo, decorado con la sangre seca de los dos magos. Se agachó y tomó una delgada hebra de paja que estaba caída sobre las piedras, que aún se estaba enfriando. ¡Ajá! Una simple paja de escoba. Si esto estaba aquí cuando comenzaron la invocación, todas las abjuraciones y filacterias del mundo no pudieron protegerlos. El demonio consideraría que el círculo no era más que un arco, un portal hacia este mundo. Saldría disparando fuego infernal y atacaría a los pobres tontos que lo habían traído a este mundo. Lo he visto antes. Khadgar movió la cabeza. La densa oscuridad que parecía aprisionarlo por todos lados pareció levantarse un poco y recuperó la compostura. Recorrió la habitación con la mirada. Ya era una zona catastrófica. El demonio lo había destrozado todo en su ataque. Si había una hebra de paja de una escoba rompiendo el círculo, debería haberse desplazado durante el ataque. ¿Cómo se encontraron los cuerpos? Preguntó Khadgar. ¿Qué? Dijo Medivh con una brusquedad que sobresaltó a Khadgar. Lo siento, respondió enseguida Khadgar. Dijiste que podía hacer preguntas. Sí, sí, por supuesto, dijo Medivh, calmando su tono seco solo un ápice. Se dirigió al campeón real. Bien, Anduin Lothar, ¿cómo se encontraron los cuerpos? Cuando yo llegué, estaban en el suelo. El criado no los había movido, respondió Lothar. ¿Boca arriba o boca abajo, señor? Dijo Khadgar con tanta tranquilidad como pudo. Podía sentir la gélida mirada del mago mayor. Las cabezas apuntaban hacia el círculo o hacia la ventana. Lothar quedó absorto mientras recordaba. Hacia el círculo y boca abajo. Sí, definitivamente. Estaban totalmente calcinados y tuvimos que darles la vuelta para asegurarnos de que era juglar y Húgaren. ¿A dónde quieres llegar, joven confianza? Un poquito más allá. Mira, esta imagen. Dijo el magus, quien ahora estaba sentado en la ventana abierta, atusándose la barba. Khadgar miró las dos marcas de quemadura entre el círculo defensivo que no había funcionado y la ventana, y trató de pensar en ellos como cuerpos y no como magos que una vez habían estado vivos. Si golpeas a alguien desde delante, se cae hacia atrás. Si golpeas a alguien por detrás, cae hacia adelante. ¿Estaba la ventana abierta cuando usted llegó? Lothar miró el ventanal abierto, olvidándose por un momento de la gran ciudad que había al otro lado. Sí, no. Sí, creo que sí. Pero puede que la abriera el criado. Había un hedor espantoso. De hecho, eso fue lo que atrajo la atención en un principio. Puedo preguntar. No hace falta, dijo Medivh. La ventana estaba seguramente abierta cuando entró el criado. El magus se levantó y anduvo hasta las marcas de quemadura. Así que tú crees, joven confianza, que Juglar y Húgaren estaban aquí de pie, observando el círculo mágico, y algo llegó por la ventana y los atacó por la espalda. Para dar más énfasis, se dio una palmada en la nuca. Cayeron hacia adelante y ardieron en esa posición. Sí, señor, dijo Khadgar. O sea, es una teoría. Una buena teoría, dijo Medivh, pero equivocada, me temo. Para empezar, los dos magos habrían tenido que estar ahí de pie sin mirar nada en particular, salvo que hubieran estado mirando el círculo mágico. Por lo tanto, estaban invocando un demonio. Un círculo de este tipo no sirve para otra cosa. Pero, empezó a decir Khadgar, y el magus congeló sus palabras en la garganta con una dura mirada. Y, siguió Medivh, aunque eso encajaría con un solo atacante, con una cachiporra o un garrote, no encaja tan bien con las energías oscuras de los demonios. Si la bestia exhaló fuego, pudo haber cogido de pie a los dos hombres, haberlos matado y luego los cuerpos caer ardiendo hacia adelante. ¿Dijiste que los cuerpos estaban calcinados por delante y por detrás? Dirigió la pregunta a Lothar. Sí, dijo el campeón real. Medivh levantó la palma de la mano. El demonio exhala fuego, quema la parte delantera. Juglar o Húgaren cae hacia adelante. Las llamas se extienden a la espalda. A menos que el demonio atacase a Húgaren o Juglar por la espalda, les diera la vuelta para asegurarse de que también se quemaba la parte delantera y luego les diera la vuelta de nuevo. Poco probable. Los demonios no son tan metódicos. Khadgar sintió como el rostro se le acaloraba por el azoramiento. Lo siento, solo era una teoría. Y una buena teoría, dijo rápidamente Medivh. Solo que estaba equivocada, nada más. Pero tienes razón en que la ventana estaría abierta, porque así fue como el demonio salió de la torre. Ahora anda suelto por la ciudad. Lothar maldijo. ¿Estás seguro? Completamente, asintió Medivh.
pero probablemente por el momento no quiera llamar la atención. Incluso matar por sorpresa a dos tontos como Hular y Hugarin llevaría al límite las habilidades de cualquier criatura, excepto la más poderosa. En una hora puedo tener organizados grupos de búsqueda, dijo Lothar. No, replicó Medivh, quiero hacer esto yo mismo. No tiene sentido desperdiciar vidas. Por supuesto, quiero ver los restos. Eso me dirá a qué nos enfrentamos. Los llevamos a una cámara fría en la bodega, dijo Lothar. Puedo llevarte allí. Enseguida, urgió Medivh. Quiero echar un vistazo por aquí durante un momento. ¿Nos dejarías solos a mi aprendiz y a mí unos minutos? Por supuesto, dijo Lothar, tras dudar un momento. Estaré justo fuera. Mientras decía esto, miraba severamente a Khadgar. Luego se fue. El picaporte se cerró y en la habitación se hizo el silencio. Medivh se movía de mesa en mesa, trasteando entre los libros destrozados y los papeles hechos jirones. Sostuvo el trozo de una carta con un sello púrpura y negó con la cabeza. Lentamente arrugó el trozo de papel que sostenía en la mano. En los países civilizados, dijo con voz algo tensa, los aprendices no discuten a sus maestros, al menos en público. Se volvió hacia Khadgar y el joven vio que el rostro de su maestro era una masa de nubarrones de tormenta. Lo siento, dijo Khadgar. Dijiste que debía hacer preguntas, y la postura de los cuerpos no me pareció la normal en ese momento, pero ahora que has mencionado cómo ardieron esos cuerpos... Medivh levantó una mano y Khadgar se calló. Hizo una pausa y luego expulsó aire lentamente. Ya basta. Hiciste lo correcto, ni más ni menos de lo que yo te había pedido. Y si no hubieras hablado, yo no me habría dado cuenta de que el demonio posiblemente bajó escalando la torre, y habría perdido el tiempo rastreando el castillo. Pero preguntaste porque no sabes mucho acerca de demonios, y eso es ignorancia, y yo la ignorancia no la tolero. El magus miró a Khadgar, pero había una sonrisa en las comisuras de sus labios. Khadgar, seguro de que la tormenta había pasado, se sentó en un taburete. Lothar esperará, dijo Medivh, asintiendo. Ese Anduin Lothar espera bien. Veamos, ¿qué aprendiste sobre los demonios durante tu estancia en la ciudad de la Violeta? He oído las leyendas, dijo Khadgar. En los primeros días había demonios en la tierra, y se alzaron grandes héroes para expulsarlos. Pensó en la imagen de la madre de Medivh haciendo pedazos a los demonios y enfrentándose a su señor, pero no dijo nada. No veía la necesidad de enfadar a Medivh ahora que se había calmado. Mm, dame un segundito, ¿vale? Ya vuelvo. Un segundito solo. Vale, ya estoy. Continúo. Lothar esperará, dijo Medivh, asintiendo. Ese Anduin Lothar espera bien. Veamos, ¿qué aprendiste sobre los demonios? Ah, vale, esto ya lo había leído. Bueno, he oído las leyendas. Vale, decía, pensó en la imagen de la madre Medivh haciendo pedazos a los demonios y enfrentándose a su señor, pero no dijo nada. No veía la necesidad de enfadar a Medivh ahora que se había calmado. Vale. Eso es lo básico, dijo Medivh, lo que nosotros llamamos cuentos de viejas. ¿Qué más sabes? Khadgar respiró hondo. Las enseñanzas oficiales en la ciudad de la Violeta, en el Kirin Tor, dicen... que no puso la foto. Dicen que la demonología debe ser rechazada, evitada y abjurada. Cualquier intento de invocar un demonio debe ser legalizado e impedido, y los implicados han de ser expulsados. O algo peor. Circulaban historias entre los estudiantes jóvenes mientras yo crecía. Historias con base real, dijo Medivh. Pero eres un muchacho curioso, sabrás más, supongo. Khadgar inclinó su cabeza pensativo mientras escogía las palabras con cuidado. Corrigan, el bibliotecario de la academia, tenía una extensa colección de material a su disposición. Y necesitaba a alguien que le ayudara a ordenarlo, dijo secamente Medivh. Khadgar debió de ponerse tenso, porque Medivh añadió: no es más que una suposición, joven confianza.
El material consistía principalmente en leyendas populares e informes de autoridades locales acerca de actividades demoníacas. La mayor parte versaba sobre individuos cometiendo actos abominables en nombre de algún antiguo demonio legendario. Nada acerca del acto de invocar realmente a un demonio, nada de conjuros ni de escritos arcanos. Khadgar señaló el círculo de protección, nada de ceremonias. Por supuesto, respondió Medivh, ni siquiera Corrigan dejaría eso en manos de un estudiante. Si tiene cosas de esas, las tendrá por separado. A partir de eso, la creencia general es que cuando los demonios fueron derrotados, fueron expulsados completamente, los echaron de este mundo de luz y seres vivos a su propio dominio. La gran oscuridad del más allá, dijo Medivh, entonando la frase como una plegaria. Siguen allí, o eso dice la leyenda, siguió Khadgar, y quieren volver. Algunos dicen que acuden en sueños a las personas de voluntad débil y las animan a buscar viejos conjuros y a hacer sacrificios, a veces para abrirles el camino de vuelta. Otros dicen que quieren adoradores y sacrificios para hacer que este mundo sea como antes, sanguinario y violento, y que solo entonces volverán. Medivh se mantuvo en silencio un momento, atusándose la barba. ¿Algo más? Hay más, detalles e historias individuales. He visto tallas de demonios, dibujos, diagramas. De nuevo Khadgar sintió la necesidad de hablarle a Medivh de la visión, del ejército demoníaco. Y está ese viejo poema épico, el que habla de Aegwin, dijo en voz del otro, luchando contra una horda de demonios en una tierra remota. La mención trajo una amable sonrisa de complicidad al rostro de Medivh. Ah, sí, la canción de Aegwin. Encontrarás ese poema en las habitaciones de muchos magos poderosos, ya sabes. Mi profesor, Lord Woodva, estaba interesado en él. Sí, dijo Medivh con una sonrisa. Con el debido respeto, no sé si Woodva está preparado para el poema, al menos en su forma verdadera. Levantó las cejas. Lo que sabes es básicamente cierto. Mucha gente lo esconde en forma de leyendas y cuentos de hadas, pero creo que tú sabes también como yo que los demonios son reales y están ahí fuera. Y sí, son una amenaza para todos los que caminamos por este mundo iluminado por el sol, al igual que para otros mundos. Creo, definitivamente creo, que tu mundo del sol rojo era otro sitio, un mundo diferente al otro lado de la gran oscuridad del más allá. El más allá es una prisión para los demonios, un sitio sin luz ni abrigo, y ellos son muy, muy envidiosos y tienen muchas, muchas ganas de volver. Khadgar asintió y Medivh continuó. Pero tu suposición de que sus víctimas son gente de voluntad débil es un error, aunque de nuevo, un error bien intencionado. Hay más que suficientes granjeros corruptos que invocan una fuerza demoníaca para vengarse de un antiguo amor, o mercaderes estúpidos que queman la factura de un acreedor con una vela negra mientras farfullan malamente el nombre de algún antiguo poder demoníaco. Esto no es aún. Pero también hay aquellos que se adentran en el abismo por voluntad propia, que se sienten seguros y a salvo y creen estar por encima de cualquier lisonja o amenaza, que creen ser lo bastante poderosos para dominar las energías demoníacas que fluyen más allá de las paredes del mundo. Estos son incluso más peligrosos que la chusma común, puesto que, como sabes, un fallo por poco en la conjuración es más mortífero que un fallo por completo. Khadgar solo pudo asentir y se preguntó si Medivh tenía el poder de la mente. Pero estos eran magos poderosos, quiero decir, Jugla y Hugarin, los más poderosos de Azeroth, dijo Medivh, los mejores y más sabios magos, consejeros mágicos del mismísimo Rey Jain, de confianza, sabios y sinecuras. Seguramente deberían saber lo que hacían. Así debería haber sido, dijo Medivh. Y sin embargo aquí estamos, en los restos de sus habitaciones y sus cuerpos calcinados yacen en la bodega. Entonces, ¿por qué lo harían? Khadgar frunció el ceño, tratando de no ofender. Si sabían tanto, ¿por qué tratar de invocar un demonio? Por muchas razones, dijo Medivh con un suspiro. La soberbia, ese falso orgullo que precede a la caída, exceso de confianza en sus habilidades individuales y duplicada por trabajar en equipo. Y supongo que, sobre todo, el miedo. ¿Miedo? Khadgar miró intrigado a Medivh. Miedo a lo desconocido, dijo Medivh. Miedo a lo conocido. Miedo a las cosas más poderosas que ellos. Khadgar movió la cabeza. ¿Qué podría ser más poderoso que dos de los magos más avezados y cultos de Azeroth? Ah, dijo Medivh, y una débil sonrisa floreció bajo su barba. Ese soy yo. Se mataron invocando un demonio, jugando con fuerzas que es mejor dejar en paz porque me temían. ¿A ti? Dijo Khadgar, y su voz sonó más sorprendida de lo que había pretendido. Por un momento temió volver a ofender al magus, pero Medivh se limitó a respirar hondo y expulsar el aire lentamente. Yo, dijo luego, eran tontos, pero yo también tengo la culpa. Ven, chico, Lothar puede esperar. Es hora de que te cuente la historia de los guardianes y de la orden de Tirisfal, que es lo único que se interpone entre nosotros y la oscuridad.
Mm, a ver, estoy dudando de si leer un capítulo más o dejarlo por hoy, que como me he puesto, me debería haber puesto un poquito antes también. Al final me he puesto un poquito tarde y no sé yo si debería continuar leyendo. Me parece que lo voy a dejar ya, porque si me pongo a leer otro se me va a hacer ya bastante tarde. Aunque hoy el directo sea un poquito más cortito de lo habitual, pero bueno, sí. Bien, creo que lo voy a dejar por hoy. Y en el siguiente, bueno, hoy hemos escuchado la historia de Aelwyn y Sargeras, bueno, los demonios y contra el avatar de Sargeras, mejor dicho, el que luego está en la tumba en World of Warcraft, que por eso vamos a la tumba de Sargeras, en busca del avatar, que es el que peleó contra Aelwyn en esta batalla. Así por dar datitos que junten el WoW, entre comillas, actual, porque es de Legión, con lo que estamos hablando. Y nada, pues te contará lo que es un guardián, que lógicamente ahora, bueno, ahora no, durante la Primera Guerra es Medivh, el guardián, por ser el hijo de Aegwin y tal, y ser el más poderoso. Así, bueno, en el siguiente directo también habrán cositas interesantes. En realidad el libro creo que está bastante interesante, ¿eh? Ahora lo que viene de ahora en adelante. Hay unas cuantas cositas, detallitos que pueden estar bastante bien. A mí la verdad es que me gustó bastante la historia de Aelwyn. No sé a vosotros qué os habrá parecido. Cualquier cosita, ponerla por el chat, los comentarios, que yo iré leyendo todo, por todos sitios. Así que, nada, la verdad. No sé si conocías a Aelwyn, que desde luego es la maga más poderosa que ha habido de todos los tiempos. Ni Jaina ni hostias, es Aelwyn que vivió 800 años, que ya lo comentamos en el capítulo anterior. Bueno, creo que más. No me acuerdo si sigue viva hoy en día, ¿eh? Si no, no murió hace mucho. Lo que pasa es que ya no tiene tanto poder. Sé que ahí tiene una especie de lío con Jaina, mm, que no sé si le legó parte del poder, pero es que eso no te lo cuentan aquí. Y no sé si te lo llegan a contar en alguna de las novelas, pero sé que tiene relación con Jaina. El poder en principio de Aegwyn, el mayor poder está en Medivh, que por algo es su hijo, pero me suena que algo del poder de Jaina viene también de ella. Al final la tía era ultra poderosa, quiero decirte, derrota al avatar de Sargeras, bueno, lo encierra. Para hacer eso. En fin, nada chicos, que espero que os haya gustado y pues nada, nos vemos en un par de días o así para continuar la historia. No sé si habréis... lo último deciros que para YouTube, no sé si habréis visto que al final no espero a tener el libro entero porque si no tardaría mucho en subir los vídeos y al día siguiente o por ahí de grabarlos, los subo a YouTube. Cuando tengo un ratito los subo. Tardan lo suyo y tal, pero bueno, en cuanto veo que tengo un ratito los subo y voy a intentar poner en la descripción del vídeo en el minuto en que comienza cada capítulo. En los del ascenso de la horda no lo he hecho de momento, tengo pendiente hacerlo, pero en la primera parte de esta novela, en los primeros 5 capítulos, sí que tenéis en la descripción... uy, le he dado el micro. Tenéis en la descripción dónde empieza cada capítulo, cada minutillo y tal, por si no lo veis del tirón y os quedáis a medias de algún capítulo, lo tenéis ahí para incorporaros cuando os interese. Y nada, pues muchas gracias por haber visto esto. Espero que os haya gustado el compartir el mundo de Azeroth. Y, y nada, pues buenas noches y hasta el próximo día. Vale, a ver. Uy, que no veía el botón de finalizar stream. Perdón que soy un poco paquete. Adiós, hasta la próxima.